Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La bancada del Movimiento Construye presentará en la Asamblea Nacional una propuesta de una enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos en ciertos delitos como el crimen organizado, sin ser parte de la mayoría parlamentaria ni dirigir ninguna comisión. ¿Logrará acuerdos para la aprobación de sus proyectos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, querida Gisela, un saludo para la gente en cabina y pues para toda la audiencia. Gracias. Con esta propuesta que han hecho, se busca, entiendo, la extradición de ecuatorianos por los siguientes tipos de delitos: crimen organizado, sexuales, contra la vida y transnacionales. Escuchaba al asambleísta Paul Buestán, que es de su misma bancada, que decía que la propuesta quiere enmendar el artículo 79 de la Constitución, que establece que en ningún caso se concederá la extradición de los ecuatorianos y su juzgamiento se sujetará a las leyes ecuatorianas, ¿no? También dijo que con esto se busca darle un alivio, un respiro contra las bandas y el crimen organizado al país, dijo, ¿no? Ahora la extradición de ecuatorianos está prohibida sin importar, como leíamos, sin importar qué o cuántos delitos haya cometido esta persona. ¿Acaso no es esta la propuesta que el pueblo ecuatoriano ya le dijo no y que rechazó en el referéndum que hicimos en febrero? Bueno, efectivamente, tenemos claro nosotros que el objetivo para el cual estamos en la Asamblea Nacional. El Movimiento Construye presenta esta, digamos, petición, esta iniciativa legislativa con el objetivo de que se dé inicio al procedimiento de enmienda constitucional del artículo 79 de la Constitución. La propuesta que presentó el presidente Lasso en febrero era diferente. Era una propuesta de reforma que terminó siendo parte del referéndum del febrero y por ende fue negada en ese momento en esas condiciones. Nosotros tenemos claro que en ese momento se estaba planteando una consulta popular. Pero las consultas populares son para medir, más allá de las preguntas, más allá de lo que pregunten, sirven para medir, es el barómetro de apoyo o de rechazo que tiene la ciudadanía al gobierno. O sea, me está diciendo que la ciudadanía no es que votó específicamente por una ley determinada o por una acción determinada, sino a favor o en contra del gobierno. Exactamente. Nosotros creemos que en este momento estamos ante otra realidad, no solo política, sino una realidad en relación a la inseguridad. El Ecuador ha pasado de 7 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes a 44 en este año. Es decir, estamos multiplicándolo casi por 7. Y eso es algo que hay que señalar, hay que atacarlo directamente. El Movimiento Construye propone esto a la mayoría de la Asamblea, al país y en general a toda la posteridad. Nosotros buscamos la seguridad por sobre todo y ese es el mandato que tenemos de la ciudadanía. Por eso es que lo hacemos en estas condiciones, en este momento y porque sabemos que en las otras bancadas y en los otros espacios de la Asamblea Nacional hay apoyo y vamos a ir por esos acuerdos y ese trabajo. A ver, pero para la extradición de miembros de bandas no se necesita el pedido del país que se lo quiere llevar. Sí, a ver, un poco para darle luces a la ciudadanía en relación al tema. La extradición es una institución jurídica que sirve para poder juzgar fuera de un territorio a un delincuente en otra jurisdicción, pero siempre y cuando haya cometido un delito en esa jurisdicción. Es decir, si algún delincuente transnacional, es decir, delitos que trascienden las fronteras, comete el delito fuera del país, ese país también pueda pedirlo para que sea juzgado allá y pague la pena allá. Eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer, porque actualmente tenemos una gran cantidad de delincuentes que cometen delitos fuera del país
o con jurisdicción fuera del país, pero son juzgados aquí, en donde nuestra justicia conocemos claramente que se encuentra, contaminada. Entonces, básicamente es para poderle dar tranquilidad a la ciudadanía de que si es que alguien comete un delito de este tipo, con influencia o con jurisdicción en el extranjero, ese país pueda pedirlo y llevárselo a juzgar en ese lugar y evitar que... ¿Ese es el alivio del que habla su coideario que le quieren dar al país? Sí, exactamente. Nosotros estamos presentándole al país la posibilidad, abriéndole opciones de lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado funciona en el Ecuador, pero normalmente funciona más trascendiendo las fronteras del Ecuador. Y nosotros queremos darle la opción a esos países para que puedan llevarse estos delincuentes y juzgarlos afuera del país, porque ellos cometen delitos también en esa jurisdicción. Ese es el alivio que queremos darle a la ciudadanía y golpearles a las bandas donde les duele, en su operación, en su gestión, en su logística. Y eso es lo que vamos a presentar en los próximos días. ¿Considera que la inseguridad nace de la pelea entre bandas, como lo ha afirmado durante todo este tiempo el gobierno? Nosotros sabemos y tenemos claro de que uno de los grandes problemas que tiene el país es el crimen organizado. Y el crimen organizado funciona transversalmente, Gisela. Funciona desde la esfera política, desde la esfera privada, desde la esfera internacional. Es la influencia directa de las bandas en el Ecuador. Es decir, claro, no es toda la solución. Obviamente aquí hay que hacer muchísimo en el Ecuador. Estaremos expectantes de lo que el gobierno electo haga cuando ya asuma el poder. Pero nosotros proponemos al país una de las opciones que nosotros consideramos fundamental: que los delincuentes que cometen delitos en el Ecuador y en el extranjero puedan ser juzgados en el extranjero y no sean contaminados o juzgados por nuestra justicia contaminada. Sí, ¿no? Mi pregunta iba más hacia que me llama mucho eso la atención que repite y repite este gobierno respecto a que el incremento o la inseguridad nace de la pelea entre bandas en nuestro país, ¿no? Que no es tanto esa delincuencia común, sino la pelea por territorio, la pelea entre las bandas. Sin embargo, el 75% de las personas que han sido asesinadas de manera violenta en nuestro país no tenían antecedentes penales. Entonces, difícil echarle la culpa que son bandas delictivas. A ver, varias cosas. Sin duda es un tema amplio de análisis. Nosotros no solo estamos proponiendo contra el crimen organizado, estamos proponiendo que la extradición se la permita para crímenes sexuales, por ejemplo, para crímenes contra la vida. ¿Por qué? Porque también entendemos que aquí hay muchos delitos sexuales involucrados en el escenario, por la pornografía infantil. Por ejemplo, son delitos transnacionales que trascienden las fronteras. Obviamente esto pasa por vincularles a este tema también a otros delitos, que es ampliar. Eso es diferente, por ejemplo, a la propuesta que se presentó a inicios de este año por parte del gobierno nacional. Pero nosotros no solo creemos que depende exclusivamente de las bandas, es un tema genérico, general. No se puede decir que solamente la delincuencia depende de un delito o de varios o de un grupo de delitos. Depende de muchas condiciones, pero sin duda alguna el crimen organizado es uno de los elementos fundamentales y columna vertebral de la inseguridad que vive el país. Por poner un ejemplo para que un poquito nos entiendan nuestros oyentes cómo funciona esto de la extradición. Hoy en Ecuador, por ejemplo, si una persona sale a Estados Unidos y viola en los Estados Unidos, comete una violación, un ataque sexual y regresa al país y Estados Unidos comprueba que esta persona fue el causante del delito y lo puede pedir que se lo extraditen para que cumpla la condena allá, que seguramente es más drástica porque allá sí hay acumulación de penas, sí hay cadena perpetua y demás. Ecuador dice, no, lo siento, de aquí no sale porque él es ecuatoriano y nuestra constitución no permite extraditar ecuatorianos. Pero en el caso de que se haga, su propuesta sea aceptada, la propuesta de Construye, pues Ecuador sí le podría decir, sí, tome, lléveselo. Sí, pero yo le cambiaría el ejemplo, mi querida Gisela. Yo le pusiera un ejemplo de delito de narcotráfico. Si bien el delito efectivamente se comete en el Ecuador, inicia en el Ecuador. Pero la droga llega a Estados Unidos. La droga llega a Estados Unidos y también lo comete en Estados Unidos. Exacto. Entonces estaríamos matando dos pájaros de un tiro. No necesitaría ni siquiera, él ser juzgado en el extranjero, más dicho, el ser juzgado en el Ecuador, sino que podría ser juzgado en el extranjero. Hablaríamos de la pornografía infantil, por ejemplo. La pornografía infantil, si bien se comete aquí, inicia el cometimiento del delito aquí, termina transgrediendo la frontera y se va a otros países. Y en ese caso, por ejemplo, yo he visto casos de bandas de pornografía infantil que
la sede era Ecuador, por ejemplo, desde aquí difundían, pero la difundían por 10 países, 20 países diferentes en Europa, también Estados Unidos participaba en eso. ¿Ahí cómo se hace? ¿El que pide primero la extradición se lo lleva? Sí, sin duda, habría que establecer una prioridad de acuerdo a cómo vayan llegando las solicitudes, pero abrirle la puerta a la extradición de nacionales es una verdadera opción para la lucha contra la inseguridad, contra el crimen organizado, porque son esas bandas las que no solamente terminan dándole mala imagen al país, sino que terminan excluyendo a la justicia del verdadero tratamiento de la inseguridad. Porque la inseguridad en ese tema, en el narcotráfico, por ejemplo, es una cuestión que tiene que ser atendida desde varias aristas, pero la primera y la más importante es desarmar lo que tenemos nosotros aquí. Y eso pasa también por el ejercicio de herramientas como la extradición. Darle la posibilidad a los estados que utilicen la extradición. Y además que nosotros ya hemos visto que nuestra justicia realmente no funciona de la manera que quisiéramos, uno, y dos, también el sistema penitenciario tiene muchísimas fallas, ¿no? Lo que nos ayudaría, uno, a que sean realmente juzgados como se merecen, y dos, a que cumplan su condena en una cárcel de la que no podrán salir jamás. Exactamente, y evitar la manipulación de la justicia, el intento permanente de los grupos organizados criminales de influir en la justicia, de tentar a nuestros jueces. Ya no podrán tentarlos, ya no podrán hacer nada y van a tener que pagar sus penas, así sea fuera del país. Ahora, ya dentro de la Asamblea Nacional, el correísmo ha logrado 6 presidencias, entre ellas dirigirá comisiones claves como la de justicia y estructura del Estado, fiscalización y gobiernos autónomos descentralizados. En este panorama, mientras tanto, acumuló 0 presidencias o vicepresidencias de las comisiones. ¿Cómo impulsar proyectos con este panorama? Es decir, sin tener ningún acuerdo incluso dentro de la Asamblea y no estar dentro de las comisiones. A ver, los acuerdos son necesarios, sin duda alguna, pero no pueden estar por encima de la verdad. Nosotros hemos dicho a la interna y a la externa que nuestro objetivo es llevar la verdad y la justicia que tanto quiere el pueblo ecuatoriano a la Asamblea Nacional. Podrán aislarnos de las comisiones. Nosotros no tenemos ningún problema. Nos lo esperábamos incluso. Pero lo que no podrán hacer es eliminar la verdad, porque nosotros vamos a llevar la agenda legislativa a lo más alto y sobre todo la iniciativa legislativa de los proyectos de ley, de las reformas y de las iniciativas en general a la Asamblea Nacional, que es lo que el pueblo ecuatoriano ha pedido y ha exigido, como es la extradición precisamente, como van a ser las próximas leyes que vamos a presentar. Ya veremos cómo la mayoría arrolladora que tienen en este momento vota cuando se les ponga sobre la mesa el tema de la extradición, cuando se les ponga sobre la mesa el tema de que queremos que nuestra justicia, que no confiamos, no la juzgue aquí a estos delincuentes, sino que les juzguen afuera. ¿Aceptarán? ¿No aceptarán? Pero pues también, veremos. ¿no cree que marcar esas líneas rojas tan drásticas en el diálogo con el correísmo ha significado justamente que Construye esté relegado dentro de la Asamblea? Sí, yo estoy seguro que esa es la razón. Que nuestra línea roja de verdad, de democracia y sobre todo de justicia es la que nos relega. Pero recordemos lo que hacía Fernando Villavicencio en el periodo anterior. Siendo un solo asambleísta, cambió la dinámica completa de la Asamblea. Pues nosotros ahora somos 19 Fernandos Villavicencios que vamos a luchar por la verdad y la democracia. Eso no nos merma, no nos impide, no nos hace de menos. Nosotros vamos a construir esa agenda de verdad, de justicia y de democracia. Pero ¿no cree también que el estar relegados no es una muestra de que es el momento político en el que el país ya no se puede manejar con esa línea de ismos y de antis? O sea, es decir, correísmo, los que son correístas, los que son anticorreístas, ¿no cree que es el momento de no manejarnos así en la política? Yo le pusiera de otra manera. Yo creo que el momento del país es el del pro democracia, pro verdad, pro lucha contra la inseguridad, pro lucha contra la corrupción. Y eso es nuestra agenda. Nosotros hemos dicho, nuestra línea roja es la impunidad. Nosotros no vamos a hablar con quienes representan a la impunidad y que quieren la impunidad. Están hablando de la amnistía a favor de Ricardo Patiño en este momento, en la Asamblea Nacional. Eso no podemos permitirlo porque Ricardo Patiño es un fiel representante de la impunidad. Nosotros no vamos a permitir en este momento
que la Asamblea Nacional se meta en la discusión de aceptemos y además todo porque por hay otras gobernabilidad. prioridades también, ¿no?, en el país. Sin duda, pero una de ellas es precisamente la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción. Si no logramos entender que la lucha contra la inseguridad es un elemento fundamental para la democracia incluso, no vamos a encontrar nunca un destino claro para este país. Pero van a continuar manejando ese discurso de esa dicotomía entre mafiosos y demócratas, a un lado los unos, a un lado los otros, porque eso le costó a algunos asambleístas, ¿no?, a ustedes. Bueno, cada quien responde por sus actos, Gisela. Nosotros fuimos de la Asamblea Nacional y representamos 2 millones de votos aproximadamente, y esos 2 millones de votos podrán aislarlos de la representación de la Asamblea, podrán decirnos radicales, podrán plantearnos una agenda de supuesta gobernabilidad a cambio de justicia, pero nosotros estamos claros en nuestro objetivo. Vamos a darle la justicia que tanto quiere el país. No puede ser que cada 4 años o cada 2 años, incluso por la muerte cruzada, resulte que no pasa nada, que en el país no ha sucedido nada. Aquí nadie es culpable y tenemos que todos mirar bien el escenario. Nosotros lo vemos bien, pero lo vemos siempre con claridad. No habrá jamás, nunca habrá justicia y nunca habrá paz si no hay señalamientos claros de dónde debemos ir en el país. El país necesita orden y necesita claridad para la justicia, para la democracia e incluso para la propia paz. Gracias, asambleísta. Nos acompañó Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.